la impresionante conferencia que acaba de dar Boris, porque me facilitó el camino. Estoy como el profesor Guillermo cuando pasó aquí al Estado y dijo que lo que iban a decir ya todos lo habían dicho. Pues hablar de último tiene la ventaja de que ya todos lo han dicho. Entonces Boris pues ha limpiado muchísimo el terreno y yo quiero tratar de entregarles unos insumos que pueden ayudar a ver esto con un poquito de luz al final del túnel, porque a mi juicio, y lo voy a demostrar, nos tocó vivir en una etapa, en un momento histórico donde la cosa está enredada. Lo voy a demostrar. Y claro, y a mí me quedó más enredada después de oír a Boris, porque realmente lo que él plantea, trayendo el debate Hart-Dworkin, no es ningún tema pacífico. Yo sí los invito a que le copien la idea de leerse ese pequeño texto, el debate de Hart-Dworkin y el derecho dúctil de Zagrebelsky, porque realmente allí van a entender muchos temas y para eso son estos congresos. Quiero decirlo de otra manera más fuerte. El abogado que solo sabe código no es ni siquiera culto. El abogado que solo sabe artículos, incisos, parágrafos, que le rinden culto a la memoria, de verdad que no sabe nada. Y entonces voy a comenzar esta intervención que con mucho afecto vengo a dejar, y además como un tributo de gratitud hacia el profesor Célimo y su querida señora esposa. Voy a intentar dejar hoy un lenguaje entre ustedes y yo, de tal manera que el día que nos veamos aquí en San José, en Panamá, donde sea, inmediatamente que nos veamos yo les voy a preguntar por este lenguaje. El lenguaje sale de una anécdota que dice lo siguiente. Es una historia que pueden encontrar en internet y se llama la Capilla Whitechapel. Y es esta historia. En cierta ocasión una familia inglesa pasaba sus vacaciones en Escocia y en uno de sus muchos paseos observaron una pequeña casita de campo que de inmediato les pareció adecuada para su próxima temporada. Indagaron quién era el dueño de la casita y resultó ser un pastor de una iglesia. A él se dirigieron para pedirle que les mostrara la finca. El propietario amablemente así lo hizo. Y tanto por la comodidad como por la situación, la casa fue del agrado de la familia inglesa y quedaron comprometidos para alquilarla en sus siguientes vacaciones. Ya cuando la familia va de regreso para Inglaterra, repasaron todos los detalles de la casa y la esposa recordó no haber visto el baño. Como los ingleses son tan prácticos, le escribieron al propietario preguntándole de la siguiente manera: estimado pastor, soy miembro de la familia que hace unos días visitó su quinta con deseos de arrendarla para nuestras próximas vacaciones y omitimos enterarnos de un pequeño detalle. Quisiéramos pedirle que nos indique dónde queda el WC. La carta finaliza con las palabras de rigor y se la despachan al reverendo, quien al recibirla desconoció la abreviatura WC y creyó que se trataba de la capilla de la religión anglicana llamada Whitechapel. Y entonces le contestó lo siguiente: estimada señora, tengo el agrado de informarle que el lugar por el que usted se refiere se encuentra a 12 kilómetros de la casa.
lo que es algo molesto, ante todo si usted tiene la costumbre de ir con frecuencia. Algunas personas llevan hasta comida y permanecen allí todo el día. Otros van a pie, otros van en tranvía. Pero le anticipo que hay lugar para 400 personas. Los asientos son hasta forrados, hay aire acondicionado para evitar las aglomeraciones causen allá efectos. Se recomienda, eso sí, que llegue temprano. Y le anticipo que a la entrada le van a dar papel. Usted lo utiliza, pero lo devuelve. Para que pues lo sigan utilizando otras personas. Con lo que usted deposite allí, se destina para dar de comer en el hospicio. Hay, esto sí se lo tengo que informar, le dice el pastor, hay fotógrafos especiales para publicar en los diarios viendo personalidades en situaciones tan importantes. Y entonces la familia, cuando vio esa carta, ¿qué creen que decidió? No ir a sus vacaciones. Y el lenguaje que hoy voy a cerrar aquí es el del WC. Cuando yo los vuelva a ver en cualquier lugar del mundo, yo les preguntaré, ¿qué WC están hablando ustedes? Eso sí espero que sea el de la Capilla Guaychapa. De tal manera que con esta anécdota quiero casi que comenzar y terminar diciendo esto. No podemos seguir hablando del derecho como lo venimos haciendo. Nos incluimos. El estudiante tiene que entender y saber de ese mare magnum de información que se le entrega, dónde coloca cada cosa, como si fuera un closet, dónde van los zapatos, dónde va la camisa, en qué bus se tiene que subir para llegar a una meta. El estudiante tiene que distinguir cuándo está hablando de una cosa y cuándo de otra. Colombia está en este momento discutiendo una reforma constitucional. Y entonces invitaron a unos profesores y se les ocurrió llevar. En las dos primeras normas de la reforma hay un sancocho que yo solamente pregunté: ¿usted esta norma la va a defender con teoría del Estado o con teoría constitucional? Le dijo el legislador: ¿de qué me habla, doctor Herrera? Le dije: a ver, para usted hablar de teoría del Estado es lo mismo que hablar de teoría constitucional, es lo mismo que hablar de teoría de la argumentación jurídica, o es lo mismo que hablar de teoría del derecho. No tenían la más mínima idea. Y vino el segundo punto: fortalecida la ley y al lado un inciso que hablaba del precedente judicial. Y le dijo: ¿usted se ha detenido a pensar el forcejeo que está dejando en una norma constitucional de este estilo? Entre un sistema de precedentes y un sistema legal. Y entonces podría yo invitarlos a que lean por internet una historia que se conoce, es un ejercicio académico, que se conoce como los exploradores de cavernas, que cuenta la historia de 5 personas que entran en una caverna que se derrumba la entrada y terminan atrapados, y la historia termina en una decisión fatal que toman de tener que comerse a uno de los 5 para poder sobrevivir. Y cuando abren la caverna y los sacan, pues los encuentran vivos, y eso no era previsible, se esperaba que estuvieran muertos. Y entonces se dan cuenta que falta uno y preguntan, no lo comimos. Pero ¿cómo que se lo comieron? Y se viene enseguida el abogado a resolver el tema, y en ese ejercicio académico usted encuentra claramente 3 corrientes filosóficas
Positivismo, naturalismo, realismo jurídico. Con esto entonces voy a cerrar para entrar a plantear lo que quiero. Usted no puede andar hablando de teoría del Estado con positivismo y meter naturalismo y agarrar sistema de precedentes, porque usted termina no diciendo nada. El estudiante, el abogado, el juez tiene que saber. En Colombia fue peor. Fallando una acción de amparo constitucional o tutela, un tribunal en Bogotá citó a Smith para explicar las garantías de los derechos fundamentales. Nada más ni nada menos a quien filosóficamente apoyó el holocausto nazi. Eso es, yo leí esa decisión, dije, este sí que no tiene ni la mínima idea de lo que citó. Eso no puede continuar. El estudiante, profesores, que sé que hay aquí varios, hay que entregarle una guía por dónde se tiene que ir. Esta conferencia que acaba de dar mi amigo Boris, hay que desarrollársela para que él entienda que es que hay teorías, que es que hay fuentes, en qué camino sigue para que no se confunda y no termine leyendo a Hart y a Dworkin creyendo que dicen lo mismo. Eso es vital. Y entonces me cuelgo de la conferencia para entrar a plantear lo que yo llamo los sistemas que han erosionado el derecho procesal clásico. Cuando usted coge los textos de derecho procesal clásico, usted encuentra que la primera gran discusión, profesor Rodolfo, que se dio en el procesalismo clásico fue el tema del derecho de acción, si estaba unido a la pretensión o no. Respondieron las escuelas francesas, inglesa, española, italiana, encuentros de Achovenda, Awash, ellos contestando todo eso. Esa información es valiosa, buena, importante conocerla, pero los sistemas han erosionado todo ese derecho procesal. Cuando el profesor Boris arribó hasta las constituciones, yo me voy a colgar de ahí para poder utilizar el tiempo y someterme. Nada distinto habló, y por allí creo que lo tenía una diapositiva, del neoconstitucionalismo. Y el neoconstitucionalismo llega, atentos a esto, con un Estado constitucional de derechos fundamentales que entra a cambiar todo el Chile. Dice la Corte Constitucional en un fallo de Colombia, en un fallo de los primeros que dio después de que la crearon en el 91, dijo la Corte, claramente, dijo la Corte, los derechos fundamentales ya no es lo que diga la ley, sino lo que diga yo en las decisiones. Imagínense ustedes para una cultura jurídica neorromanista aferrada a lo que se conoce como el imperio de la ley. Imagínense la reacción de los legisladores colombianos cuando leyeron esa decisión. Como diciendo, ¿y entonces nosotros qué hacemos aquí? Y entonces alguien habilidosamente, les voy a situar el caso de la Corte colombiana para avanzar rápido y mostrar el problema del sistema neoconstitucional. Alguien dijo, hagamos una cosa, preguntémosle a la Corte si sus decisiones son obligatorias, ya que dijo que ella es la que va a definir, y por supuesto que la Corte contestó, claro que son obligatorias. Si son de control de constitucionalidad, son vinculantes por mandato del mismo texto de la Carta. Pero si son de amparo, usted me las tiene que acatar, salvo que tenga un hecho con casos, con circunstancias relevantes en las que usted se pueda apartar. Entonces, una vez todo el mundo se preguntó, ¿y aquí entonces en dónde queda la autonomía y la independencia de los jueces? ¿Pero qué está pasando? Es lo que decía Boris. Eso entró como entrar un chiflón de aire, y todo el que venía con su procesalismo clásico, con Jaime Guas, con Couture, empezó a sentir que se le movía en el piso. Y entonces alguien más habilidoso de la política dijo, pues aquí va a tocar hacer algo.
saquemos una norma que diga: los fallos de la Corte obligan, y llevémosla a control de constitucionalidad a ver si cae la Corte. Y lo hicieron, la llevaron. ¿Y qué creen que dijo la Corte? Se declara inexequible esa norma. Se dijeron: pero usted sí, ahora sí se salió de control. Le estamos diciendo que sus fallos obligan y nos declara inconstitucional. Dijo: claro, la tengo que declarar inexequible, porque si yo permito que sea el legislador el que diga que mis fallos obligan, con una norma posterior me quita ese poder. Y en ese momento los colombianos empezaron a pensar: esto se empezó a complicar. Y habían fallos en blanco y negro, exequible o inexequible. Y sale la Corte y decide un tema sobre impuestos a la guerra y dice que ese impuesto es inconstitucional. Pero como es un impuesto que unos pagaron y los otros no, esa inconstitucionalidad la decreto con efectos retroactivos. Agárreme, padre, porque eso sí, nadie soñaba con un fallo de esos. Y después dijo uno: con efectos ultraactivos. Y alguien dijo: o sea, usted está diciendo que hay una norma inconstitucional, pero que se queda en el ordenamiento jurídico. Dijo: sí, señor. Se tiene que quedar, porque si le doy aplicación inmediata, termina siendo más pernicioso el fallo de lo que yo estoy queriendo hacer. Entonces, lo dejo en el tráfico jurídico y usted, legislador, por favor, me resuelve el tema en 6 meses. Y entonces dijo el legislador: o sea, que usted me está exhortando a mí. Yo: sí, señor, son sentencias atípicas. Yo ahora la exhorto a usted a que me cumpla. Y falló sobre homosexuales. Y le dijo: señor legislador, me saca la norma que regule los derechos de las relaciones entre homosexuales, o si no, yo a través de esta decisión siento los siguientes parámetros. Y empieza a generarse toda una corriente de angustia, donde todo el mundo decía: pero entonces, ¿qué derecho tenemos? Esto se erosionó, se acabó el imperio de la ley. Se alcanzó a plantear esta tesis que a mí me gustó mucho, y de verdad que me desveló muchísimo tiempo. No estoy seguro que ya esté durmiendo sobre eso. Se dijo lo siguiente: ¿cómo evitar la tiranía de los derechos fundamentales frente al ejercicio de la soberanía de las mayorías? Lo explico. Sale una ley producto de las mayorías políticas y una sola persona con una acción de amparo se aparta de ella. Entonces dicen: ¿por qué? Dicen: los derechos fundamentales de esta persona. Dice, y entonces las mayorías políticas le dicen: le recuerdo que los tribunales constitucionales llegaron fue a defender el derecho de las minorías. Qué fuerte ese campo. Si usted se embarca en ese bus, termina en el siguiente debate, que lo dejo a consideración a los estudiantes para que lo investiguen y a los profesores para que lo debatamos. Tenemos en América Latina sistema jurídico de precedentes propio del common law. Si no tenemos en América Latina sistema de precedentes, estamos hablando aún del derecho legislado. O sea, es el debate, así como Hart-Dworkin, es el debate del derecho judicial versus derecho legal o legislado. Ese pulso no está fácil. Pero usted ve a los jueces diciendo en las decisiones, conforme al artículo para aquí y para allá, y el precedente que me obliga, y yo le digo: bueno, ¿y usted por qué está hablando de precedentes? Es que usted tiene sistema de precedentes en Costa Rica, por ejemplo. Usted tiene sistema, pero como sistema jurídico, ¿lo tiene? Si lo tiene, dígame dónde está. Y dice: no, pero es que las decisiones de la Corte hay que cumplirlas, de todas partes hay que cumplirlas, desde el siglo antepasado hay que cumplirlas. Pero la tiene que cumplir porque es un criterio orientador o porque es obligación como sistema jurídico. Si lo es como sistema jurídico, dígame dónde queda el imperio de la ley, o si es que me lo está moderando, o de dónde lo sacó, pero no me siga hablando de un tema que parece indefinido y que no me deja descansar, porque es imposible darle alcance a tanta jurisprudencia. En Colombia
La producción jurisprudencial no le permite a ningún jurista que lea 40 horas al día estar al día. Es imposible. La Corte Constitucional falla y falla y falla y falla. Y entonces lo que he querido venir a decir hoy aquí es que este sistema neoconstitucional erosionó todos los conceptos que teníamos del derecho procesal clásico. Y al lado de él nos llega otro sistema. Quiero entonces dejar un segundo mensaje después del WC. Y es el siguiente. Si hay algo que puede explicar lo que estoy queriendo significar hoy, es el ajedrez. El ajedrez me permitiría, doctora Natalie, llegar de Colombia sin yo conocerla a usted y encontrarla jugando una partida de ajedrez y yo acercarme y decirle, mueva el caballo allá. Y usted decirme, ¿quién es usted? Y usted acaba de llegar. ¿Y usted por qué sabe lo que yo tengo que hacer? Y digo, porque yo conozco el sistema. Y espéreme que me voy para Chile. Y llego a Chile y le digo, mueva el alfil acá. Me dicen, ¿y usted quién es? Ahora se la dio de qué. Digo, es que yo conozco el sistema. Lo que quiero significar es que usted como abogado tiene que saber en qué sistema se mueve. Usted no me puede seguir hablando a mí de precedentes si no tiene una respuesta para justificarme que su país tiene sistema de precedentes. Y nada distinto estoy diciendo, que lo tocó Boris, de cómo nuestras culturas latinoamericanas se embarcaron en el sistema penal acusatorio porque eso parecía era como una moda. Y entonces, ¿cómo que nos vamos a quedar atrás? Pues ponga el sistema. Eso es todo un sistema. El neoconstitucionalismo llegó con todo un sistema, o sea, es un ajedrez. Y al lado otro sistema que entró, como lo dije hace 2 noches, sin que nadie percibiera lo que iba a pasar. En el 69, el sistema interamericano. Y entonces el neoconstitucionalismo nos cogió, terminando década 80, iniciando 90, momento en el que la Corte Interamericana profería su primera sentencia en el caso Velázquez Rodríguez contra Honduras, y de ahí para allá dijo la Corte, y ahora ténganse, aquí les va, más de 270 sentencias ya. Y en ellas, moviendo todos los postulados, y cambia y mete la mano en el postulado del acceso a la justicia, y entonces el principio procesal del derecho de acción se convierte en todo un postulado de derechos humanos, como es el acceso a la justicia, y viene la Corte y lo eleva a norma y y se modifica la cosa juzgada y le mete la mano a la prueba, le mete la mano a todo. Y claro, usted desesperado frente a toda esa información, ¿qué cree que hace? Echa mano de su libro de cultura, echa mano del procesalismo clásico, y allá no está la respuesta, queridos amigos. Ese es un ajedrez que ya lo recogimos, y eso debe quedarnos claro. Cuando el sistema interamericano nos llega, nos modifica cualquier cantidad de conceptos. Por eso me gustó la conferencia que escuché ayer aquí sobre la reforma agraria, y le pregunté a la docente lo mismo que le pregunté a Jorge y Rodolfo cuando explicaron el nuevo Código de Procedimiento Civil. Les dije yo, ustedes cuando tasaron allí, escribieron allí el tema de los recursos, tuvieron en cuenta la sentencia de Herrera Ulloa, metiendo la mano en el procesal civil. Y en el caso Fornerón contra Argentina, metiendo la mano en la custodia a los menores. Y le mete la mano al penal y le mete la mano al civil. Y cuando la Corte Interamericana empieza a fallar temas de pueblos indígenas, le mete la mano a los bienes, pero ya no desde la perspectiva napoleónica, sino desde la perspectiva de la consulta previa para hacer respetar las tierras de los pueblos indígenas. Y cuando la Corte Interamericana toma la decisión de hacer la primera visita en toda su historia y va al pueblo Sarayaco en Ecuador, allá estaba una multinacional llena de doctores, y llegaron en una canoa los jueces de la Corte Interamericana,
dijeron, nosotros venimos a ver cómo es que están manejando aquí los territorios. Pues llamen al profesor de agraria y dice, está desactualizado el tipo de sistema. Terminó la corte condenando a Ecuador, pero lo más importante, terminó Ecuador, antes de que lo condenaran, diciendo, sí, reconocemos que nosotros hemos irrespetado a esos pueblos. Y alguien preguntaría, oiga doctor, pero usted no queda especializado en derecho civil de bienes, ¿qué pasó allá con la propiedad? ¿Qué pasó con...? Eso tiene otro manejo hoy. O sea que si usted no se embarca en estos sistemas, como lo decía el profesor Boris, usted termina hablando de un WC equivocadísimo. Se termina embarcando en un bus que lo lleva pero a otra ruta, señores. Hay que conocer el ajedrez. El abogado no puede seguir aferrado conociendo normas, artículos, incisos y parágrafos si no conoce los sistemas. Esa es la importancia de estudiar el sistema neoconstitucional, el sistema interamericano. Son sistemas, y qué decir, y por aquí ya voy a coger camino para terminar. Además porque tengo un desafío de irme a la playa. De aquí, no ir a la playa es un pecado. Eso es causal de mala conducta, no lo vuelven a invitar aquí a hablar. ¿Qué decir cuando nos embarcamos con el proceso penal con tendencia acusatoria y eso le dan definiciones adversariales? Yo ya ni sé qué es eso, de tanto que oigo. Pues ese es todo un sistema. Eso no es una reforma al código que usted se aprendió los 4 o 5 artículos y la entró a manejar. No. Ese es un proceso que tienen que desocuparle a uno la sangre, meterle un nuevo ADN y decirle cambie de actitud, cambie ser humano, porque esto le trae unos desafíos. Todos los paradigmas se mueven con el sistema penal acusatorio. Y entonces usted con su derecho procesal clásico voltea y agarra el sistema constitucional de los derechos fundamentales, voltea y agarra el sistema interamericano, voltea y agarra el sistema penal acusatorio. Por Dios, sumemos lo otro, el sistema penal internacional. Eso sí que es otro cuento. Los colombianos, que estamos en un proceso de paz, vimos cómo vulgarmente se fueron a Cuba. Los políticos se sentaron en una mesa a tomar whisky 4 años y al final llegaron y nos dijeron, mire, aquí viene este documento para que vivamos todos en paz. No, bueno, está bien. Consultémosle al pueblo el documento. Derrotado el gobierno. Digo, sí, pero como yo soy el gobierno, me paso por el forro la decisión del pueblo y la voy a imponer. Y además, señor legislador, sáqueme las leyes para reglamentar todo este acuerdo, pero a través de un mecanismo grosero llamado fast track. Y entonces eran leyes express. Uno se acostaba con una y se levantaba con 10 leyes nuevas. Y saquen corriendo eso. Y la Corte Constitucional, hasta que la semana antepasada fue el vicefiscal de la Corte Penal Internacional, dijo, les tengo una noticia. Estamos revisando esto aquí. Esto va a tener impunidad en delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra, y entonces nos vemos en Holanda. Vamos a abrir unas investigaciones porque no vamos a permitir que las víctimas queden burladas con estos acuerdos políticos. Y entonces preguntó alguien, ¿cómo así? Y entonces la paz no es un derecho y nosotros... Y yo estaba por ahí cerca y solamente les amargué diciendo, es que se equivocaron de ajedrez. Porque hay un ajedrez para jugar la partida a nivel universal, que los propios estados van a esas cumbres, a esas convenciones y van firmando todo y después no lo quieren cumplir, que se llama el Estatuto de Roma. Entonces hagan lo que quieran, y yo que defiendo víctimas en Colombia, que nos vemos en otro lugar y antes me sirve para echar una vuelta por allá. Ese es otro bus, ese es otro sistema, señores estudiantes, voy a tratar de concluir. Si usted acude al derecho procesal clásico, pero olvida el sistema constitucional de los derechos fundamentales, si usted acude al procesal clásico, pero desconoce
la refundación de los postulados procesales que ha venido manejando la Corte Interamericana, lo digo para nuestra región. Si usted acude al procesal clásico, pero olvida que con él no logra manejar el sistema penal acusatorio, si usted acude, pero olvida el sistema penal internacional, si usted no entra en ese estudio de lo que decía Boris, que el derecho hoy ya no es simplemente ley, derecho igual a ley, sino que ya hoy se habla como derecho igual a ley, pero también argumentación jurídica, y tenemos que definir si tenemos sistema de precedentes o no. Usted termina como aquella persona que comienza a bailar un popurrí y no tiene ni idea para dónde va el paso. Y al final termina en un enredo mental que hace como las demandas de casación de los que no tienen conocimiento de la técnica, y la presentan y dice, y agréguele ahí todos los errores que usted debió haber, con cuál de esos le pega, como si la casación fuera así. Quiero entonces con esto decirles que cuando Ferrajoli dijo que el crecimiento moral de los pueblos se medía por la madurez de su derecho, estoy seguro que Ferrajoli lo sostuvo a partir de considerar que su pueblo conoce los sistemas, conoce las fuentes, y no es el enredo que tenemos. Esto tenemos que estudiarlo entendiendo que si no lo desatamos bien, cogemos los caminos de las trampas que decía Sergio ayer. Y por eso un legislador le escribe a usted normas y le juega a los pueblos, porque ellos saben que no queremos meternos por este camino. Esto es un camino que implica estudiar muchísimo, como dijo Boris. Pero yo quiero dejar este mensaje porque sé que hay muchos estudiantes entre ustedes. Pero es estudiar muchísimo, estudiar con amor, estudiar con pasión, porque realmente estamos abocados a entender por qué sistemas que nos tenemos que ir. ¿Cómo logramos situar los temas para no terminar en caminos equivocados? Casi que queriendo dejar una reflexión como personal, paternal. Jóvenes estudiantes, es que un abogado que se equivoque es muy grave, y si es por no estudiar es doblemente grave. Alguna vez me decía alguien, oiga, la medicina qué complicado, ¿no? Un médico que se equivoque se muere la persona. Yo le dije, más grave el derecho. Ustedes los abogados siempre que le dije, le doy un debate y le doy 10 horas adelante. Es que el abogado que se equivoca, se equivocó de sistema, se equivocó de fuente, no entiende los sistemas o prefirió quedarse en el cómodo anterior para no pegarse a todo este debate, puede llegar a matar a una persona hasta en vida. Un abogado que por no prepararse bien al nuevo sistema procesal penal, que es todo un sistema, o sea, que no sepa jugar ese ajedrez, puede terminar con la vida de una persona que sencillamente la puede matar en vida. Yo hablo con jueces en Bogotá porque hago parte de los profesores que formamos a jueces y magistrados en Colombia. ¿Sabe qué me han dicho a mí jueces? Me han dicho, doctor Herrera, uno siente una angustia en ciertos juicios de ver que esa persona que están procesando no tiene de verdad un abogado que lo defienda. Y han llegado a suspender la audiencia para decir, mire, este señor es evidente que no conoce la técnica esta. Por favor, si usted no la conoce, tendrá que desplazarse y le nombramos un defensor público, de la angustia que le produce al juez. Porque el abogado, por ejemplo, se quedó con la formación del proceso con tendencia inquisitiva. Y llega a este y no entiende cómo defender y puede terminar con la vida de la persona. De manera que cuando nos volvamos a ver, nosotros que andamos con todo este problema, no vayan a creer que venimos a decírselos, vamos cargando solo. Por eso es que venimos a decírselos.
para que nos ayuden a cargar toda esta problemática. Cuando nos volvamos a ver, yo les preguntaré por el WC. Y ustedes me dirán en qué WC andan embarcados, para que no nos pase lo de la familia inglesa con el pastor. Ya en un próximo encuentro tendrán ustedes que estar revisando, porque es imposible que de este simposio se vayan sin la inquietud de mirar entonces el proceso penal como todo un sistema, el sistema interamericano como un sistema, el neoconstitucionalismo como todo un sistema nuevo, y tener una definición ustedes, no porque lo diga un profesor o lo diga una sentencia, sino ustedes hacerse un criterio si tienen o no sistema de precedentes, o se continúan con un sistema legislado, o si tienen es un moderado, un mixto, al fin que. Pero ya tendrán ustedes que tener la respuesta de ese WC, que seguramente les vamos a preguntar en mayo cuando vengamos a celebrar en esta hermosa sede el 13º Congreso de Derecho Procesal, que hemos acordado con el visto bueno del Colegio de Abogados venir a desarrollarlo aquí en la bella ciudad de Liberia, teniendo como anfitrión y amigo al doctor Selimo y las autoridades que han organizado este certamen. De manera que, señores, esto no es un adiós, es un hasta luego, y en mayo espero que me cuenten de qué WC siguen hablando. Muchísimas gracias.